discurso del presidente de la República en la apertura de sesiones allí en la Asamblea Legislativa dejó mucha tela para cortar. Vamos a ver el informe y al regreso, nuestra mujer en el Kremlin. Sí, había otra mujer que estaba colada, yo fui con credencial, ¿Segura, ¿no? Sí, muy legal todo. ¿Sí? ¿Fuiste con credencial? Fui Está con chequeado. credencial, está chequeado. Está chequeado. Bueno, vamos a hablar de la mujer que entró gritando también. Informe de apertura de sesión. Por eso le digo, argentinos, el tiempo es hoy, nuestro tiempo es hoy. No dejemos que los predicadores de la resignación y el miedo le ganen a la esperanza, porque nuestra esperanza es fuerte, está basada en lo que sabemos que podemos hacer. Y yo soy el primero en saber lo que han sido estos meses, cuánto dolor, cuánta angustia, y me he hecho cargo de ella. Pero estoy seguro que esta y hablando de dificultades, el año pasado nos puso a prueba en muchos sentidos. Desde 2012 nuestro país no crecía. También hay un gobierno que promueve la pluralidad de voces. Son las bases que nos permiten pararnos con firmeza y construir el futuro. Quiere decir que lo que estamos haciendo es importante, es de verdad y es para siempre. El señor presidente de la Nación, Mauricio Macri. Cuando estábamos empezando a crecer y ver resultados concretos, asomando la cabeza, cambiaron las condiciones y surgieron nuevos desafíos que tuvimos que enfrentar. Propusimos un camino gradual que fue exitoso durante 2 años y medio. Creció la economía, bajó la inflación, aumentaron la inversión, las exportaciones, bajó la pobreza y creamos 700.000 puestos de trabajo. Silencio, por favor. Cuando empezábamos a crecer. Y por primera vez enfrentamos como país las dificultades sin apelar a soluciones demagógicas y que comprometiesen el largo plazo. Sin default, sin cepos artificiales. Hubo sí la necesidad de terminar cuanto antes con el déficit fiscal que la Argentina padece desde hace 70 años. Desde el primer momento les dije que mi objetivo era reducir la pobreza y les pedí que mi mandato fuese evaluado según cómo avanzamos en el cumplimiento de ese objetivo. Si hoy tenemos estos datos es porque medimos y decimos la verdad. Lamentablemente, los chicos son los más golpeados por la pobreza. Como respuesta a esto, usando la cláusula del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que nos permite reforzar el apoyo del Estado cuando es necesario, hemos decidido aumentar a partir de este mes un 46% la asignación universal por hijo, que hoy tiene 4 millones de beneficiarios. Sí, ya sé que bajamos, pero se me desacomoda acá el mic. Bajamos. Estábamos hablando fuera de aire que hay algo raro de lo que pasó en el Congreso de la Nación, que es que el presidente deliberadamente utilizó datos de fantasía. Sí, ¿no? datos Digamos. que no se condicen con la realidad, Claro. que fueron los que provocaron que la oposición irónicamente se pare a aplaudirlo, incluyendo a, por ejemplo, Graciela Camaño, jefa del bloque del Frente Renovador, porque uno por ahí podría esperar del Frente para la Victoria, del Movimiento Evita, un tipo de acción de ese estilo, pero hasta Graciela Camaño se paró a aplaudirlo irónicamente cuando dijo no hubo inflación. No, durante los 2 años que precedieron a la tormenta no subieron los precios. Sí, claro, fue raro, Juli, en 10 segundos, 15, 20, 30,
Lo que quieras. los datos. Sí, datos No. prácticamente estuvieron ausentes. Claro. Yo creo que el discurso define más por lo que incorporó Macri, es decir, cuestiones que hacen a la campaña electoral, si querés, y lo que no tuvo fueron datos, por ejemplo, sobre cómo hacer crecer la economía. Eso llamó mucho la atención. Prácticamente no hubo anuncios, salvo esto que veíamos de la asignación universal por hijo, que adelantó el incremento del 46%, una asignación que está en $1.70 por día, es decir, está ajustando un poco algo que es totalmente, básico y que no tiene prácticamente, o no te da un ingreso importante en términos de poder adquisitivo, ¿no? ¿Fue el lanzamiento de campaña? Fue claramente el lanzamiento de campaña, un tono inédito para Macri en la apertura de sesiones, un tono que además puso el tono, valga la redundancia, de lo que fue el clima dentro del recinto. El clima inmediatamente se puso muy, muy áspero, con primero los gritos de la oposición, las réplicas a lo que estaban escuchando, y después sí con la irrupción de Johanna Pizzetti. La irrupción de Johanna Pizzetti descolocó directamente al presidente. Ahora me contás lo de... ¿Es Pizzetti? Yo le decía Pichetti. No, Parezco de bueno, los Simpson. P-I-C-E. Cuando le dice Cravapi. Bueno. ¿Qué sé yo? Bueno, Pizzetti. yo le decía Pichetti, pero después sí Pichetti. Decile como Perfecto, quiera. Pichetti. Hablan de lo mismo. Estamos hablando de la misma persona, La misma exactamente. persona. Pero alguien me decía del gobierno que discurso, además de una defensa para de darle material a los propios, digamos, para que defiendan al presidente, fue un mensaje a la mesa política de cambiemos, de si el candidato voy a ser yo. Fue un mensaje clarísimo, porque además la mesa política estaba pidiendo que el discurso no se centre en la economía. Claro. Saben que la economía es una cuestión indefendible, y a muchos los sorprendió que justamente hable de economía, y que hable tanto de economía, y que diga lo que dijo sobre la economía. Había muchos legisladores, diputados del PRO, diputados muy importantes del PRO, lamentando que el presidente haya hablado tanto y haya hablado tanto de economía. Aparte hay algo que me parece que es importante, que es esto, la única medida que anunció el presidente es una medida que apunta a sostener el ingreso de los sectores de más bajos recursos, con lo cual es totalmente contradictorio decir que la economía está muy bien, Exacto. pero le voy a aumentar 46% de la asignación. Está claro, que en ese sentido me parece que el gobierno hizo agua, ¿no? Exactamente. Noé, un paso breve por Pichetti y nos vamos a Córdoba. Bueno, se coló en el medio del recinto una falla de seguridad gravísima. Hablé con ella después de la sesión, dijo que nadie la ayudó, que fue 100% actitud. Hay fotos de ella entrando al Congreso por el escáner de los legisladores. 100% actitudes, pone cara de diputada. 100% actitudes. Yo llegué y dije, soy diputada electa, y fui pasando las distintas instancias. De hecho, ella cuenta, cuando abre la puerta del recinto, no sabía en qué lugar del recinto iba a aparecer. Dice, por suerte aparecí en el lugar de la oposición, porque si aparecía en el medio de Cambiemos iba a ser incómodo. Así lo dice ella. Y bueno, se paró ahí en el medio del recinto, le gritaba cosas al presidente. Fue descolocante en un primer momento. Breve, para quien no sabe, que debe ser mucha gente del otro lado, ¿quién es Johanna Pizzetti? Johanna Pizzetti, ex octava candidata en la lista de Vamos Juntos en la ciudad en 2017, fue recusada de alguna manera por su propio partido cuando toma conciencia de Elisa Carrió que tenía denuncias de maltrato familiar, denuncias que no llegaron a ninguna condena en ninguna instancia, pero se presenta Elisa Carrió como titular de esa lista a pedir que la justicia la aparte. La justicia le concede este deseo, pero Johanna Pizzetti, por los tiempos electorales, figuró en la boleta, y es lo que está intentando cuestionar ante la justicia, porque ella figuraba en la boleta que fue la boleta con la que Carrió sacó más del 50% de los votos en la ciudad de Buenos Aires. Por eso ella dice, soy diputada electa. Bueno, la justicia dice que no, es una discusión, pero aprovechándose de ese vacío legal fue que 100% actitud entró en el Congreso. Te pregunto algo, y breve y nos vamos a acordar. Los conspiranoicos, en instante vamos a hablar, ya está sentado, va a esperar un rato, Axel Kicillof, que está ahí repasando los apuntes muy atentamente. Sí, ahí está Axel Kicillof. Decíamos, algunos conspiranoicos, como quien te habla, dijo, digo, lo habilitó alguien de adentro de la Cámara para hacerle una maldad al presidente. Cuando digo alguien adentro de la Cámara, me refiero concretamente al presidente de la Cámara. Emilio Monzó. Exacto. Mira, ¿es posible o me estoy yendo de mambo con la Hubo de todas ficción? las versiones. Sí. Hubo versiones de una interna que justamente pasa por Monzó, hubo versiones de que fue la Cámpora, hubo versiones de que fue Felipe Solá, versiones de que fue Victoria Donda. Ella dice concretamente que no tuvo ayuda
Y la verdad que yo lo que tengo que decir, no sé si es cierto o no, pero lo que dice es verosímil. Suena verosímil que 100% actitud diciendo soy diputada haya logrado pasar, porque pasa en ambientes oficiales que uno a veces con actitud puede pasar La sin cámara mostrar. desde el Diputrucho que no se veía algo así. Desde el Diputrucho que no entraba al recinto alguien que no pueda estar en el recinto. La NSA parece. Efectivamente. Aparte uno se preguntaba por una cuestión de seguridad, ¿no? Claro. Puede llegar tan cerca del presidente Un sin cinturón estar de trotil. habilitado. Ella entra y empieza a caminar acercándose a Macri. Hay que agregar otro dato. Perdón, ¿qué dijiste? Perdón. Un cinturón de qué? trotil. No, imagínate, iba a entrar con un cinturón Por de el escáner pasó, che. Por el escáner pasó. Ah, bueno, Lo que pasa es que después bueno. logró entrar al Pero es recinto. como los escáneres donde de tribunales suena todo el tiempo y todo el mundo pasa. Es verdad, es verdad, no, pasa Nadie se eso. detiene. Es Pasa como eso también. una autopista. No, quiero agregar Sí. esto. Hubo otra falla de seguridad. Entró una planta de marihuana al recinto, llevada por la diputada Araceli Ferreira, que está militando a favor del autocultivo y tenía la planta de marihuana en alto mientras hablaba Macri. Qué gran país. O sea, Bueno, ¿es traslado de droga eso? No sé, pero el Ministerio de Seguridad Ya le te quiere abrir una incauta causa por si sembras una planta. Y no, para consumo Supongo. personal no es. No. salgamos de este tema. Salgamos rápido de este tema. Hablemos de Córdoba, claro. Mi serie preferida de Tu Netflix. gran tema, vamos a hablar de Córdoba. Bueno, deberían ir a una interna, es lo que habían acordado. Mario Negri con el respaldo de la Casa Rosada, Ramón Mestre con el respaldo de la UCR provincial. En los últimos días, la Junta Electoral, conformada por los tres sectores que están allí en Cambiemos Córdoba, me refiero al PRO, me refiero a la UCR y me refiero al sector de Luis Juez, llegan a se dan por notificados a través de consultas al Correo Argentino, Andriani y AOCA, que no hay viabilidad de hacer la interna, al menos no hay viabilidad de hacerla tal como estaba planteada. ¿Por qué? Porque le preguntan al Correo cuánto tiempo necesita para organizar una interna en la provincia y cuánto sale, y el Correo le responde: necesito como mínimo 35 días, la interna debería ser el mes que viene, el 12 de marzo, y además... domingo que viene. No, el domingo que viene es la elección de Neuquén. Perdón, el otro domingo, el 10. El 10, exactamente. Correcto, Y finalmente, bueno, el limbo en el que está en este momento la interna en Córdoba es que parece que no hay forma, al menos seria o al menos forma que contente a todos los sectores de concretarla, pero tampoco hay forma de resolverlo si no es con una interna, porque Mario Negri no se quiere bajar, porque Ramón Mestre no se quiere bajar y porque que vayan los dos a la elección claramente significa romper Cambiemos en Córdoba, porque uno iría con la boleta Cambiemos, el otro con la boleta de la UCR, y porque esa división es claramente funcional a Schiaretti, que busca su reelección y que tendría así el camino mucho más fácil para lograrlo. Ahora, dicen... nosotros ya lo es verdad, cuando uno dice que les quedó fuera de aire por el tema de Córdoba, es cierto, y varias veces por día, Sí, a ver. porque mi hipótesis era, y lo conversamos, que un partido, las internas las organizan los partidos políticos. ¿Las internas? Las organizan los partidos políticos. Es que en este caso es un gran... Porque no es paso estatal, Córdoba. Exactamente, porque la provincia de Córdoba no tiene paso en su ley electoral, entonces no las organiza la provincia, la tiene que pagar el partido. He ahí uno de los primeros problemas, porque sale un montón de plata y... no está claro quién la aporta, el PRO, la UCR, el Partido Juez, todos a la vez. Algunos decían la plata la aporta cada uno de los candidatos dijeron no, che, yo tanta plata no tengo. Ese es el primer escollo, pero el segundo es claramente la cantidad de tiempo que pasó sin ninguna resolución, porque acá hay que decirlo, la Casa Rosada un poco que dejó hacer, ¿no? Ellos impulsan a Negri, quieren que sea Negri, tienen encuestas de Federico Aurelio que muestran que Negri tendría chances de ganarle a Schiaretti, pero a la vez pasó el tiempo y recién hace 10, 15 días le piden formalmente a Mestre que se baje y Mestre dice no. Yo no me voy a bajar, tengo el apoyo de la UCR local, es lo que quiero ser gobernador, no tengo... Y puede ganar la interna, además. Puede ganar la interna por justamente el aparato de la provincia, el aparato de la UCR en la provincia, entonces... Es como ver dos trenes que van de a poquito, frente a frente, camino a chocar. No, ¿qué
¿qué tanto tiene que ver en este sentido la rebelión, entre comillas, que surgió en la UCR en los últimos días, digamos, y si esto lo habilita a Mestre como para hacer un poco de rebeldía también? Bueno, claramente les da más impulso, ¿no? Porque aparece una Casa Rosada devaluada en su envión electoral. ¿no? Exacto, no es el mismo Macri que te podría haber apoyado en 2017 ni en 2015, y eso por supuesto le da mucho más envión a Mestre para reafirmar su intención de ser el candidato cordobés. Mañana hay un encuentro radical. Mañana hay un encuentro radical en Corrientes. Este tema, por supuesto, se va a hablar. A fin de semana, además, hay un encuentro de la Mesa Nacional de Cambiemos, que se supone que es la que va a tener que tomar la definición final. El tema es que si esa definición final no contenta a uno de los dos sectores, ¿qué va a hacer el otro? Yo hoy me inclino por creer que el sector que quede descontento con la definición final va a terminar rompiendo la alianza Cambiemos en Córdoba, y eso realmente sería una crisis grave para la provincia que, insisto, fue la gran garante de la victoria de Mauricio Macri en 2015. Gaby, vendeme lo que decíamos antes de esta puja por el conteo de votos en dos líneas, porque tiene que ver de alguna manera con lo que estábamos hablando recién. Esta es una licitación clave que se va a dar esta semana. El 8 de marzo se van a abrir las ofertas técnicas de dos empresas principalmente, va a haber más, después las vamos a repasar, que compiten por quedarse por el recuento provisorio. Esto que siempre, desde 1997, había ganado la empresa española Indra. Bueno, ahora desembarcó en Argentina Smartmatic, que es otra de las empresas que tuvo mucha actividad en Venezuela, por ejemplo, y esto es parte de lo que viene como trasfondo del asunto. Pero hay una pelea muy fuerte por quedarse con esta licitación, que es aproximadamente, dicen algunos, 30 millones de dólares. Vos me dirás, no, pasalo a pesos. No, es en dólares. 30 millones de dólares aproximadamente es lo que va a estar en juego por esta licitación, para ver quién cuenta los votos, y después te voy a decir el horario en el que el gobierno quiere que se den a conocer los resultados. Noé, Neuquén, semana que viene la vamos a cubrir acá, va a estar la cobertura en vivo de las elecciones en la provincia de Neuquén con Nicolás Munafó desde el lugar, esta contienda que tiene al MPN, al eterno MPN, a Ramón Río Seco por el peronismo, por Unidad Ciudadana, y a Pechi Quiroga, con quien hablamos hoy en la radio, y dicho sea de paso, lo que dijo Pechi Quiroga es, la elección es provincial, la gente sabe separar la paja del trigo. Bueno, sabes por qué lo dice, ¿no? Porque hoy Cristina se metió de lleno en la campaña. Tenemos ahí en la placa las imágenes de los tres candidatos que están disputando este final abierto, más bien disputado entre Omar Gutiérrez y Ramón Río Seco, un poco más relegado Pechi Quiroga, que en algún momento el gobierno incluso creyó que iba a tener chances de disputarle la gobernación al MPN después de lo que había sido la elección en 2017, con buen resultado para Cambiemos, una elección legislativa. En este caso aparece muy relegado, un poco también justamente por la imagen que tiene el gobierno del presidente Mauricio Macri, la alianza Cambiemos allí en Neuquén. Y a la inversa, lo mismo pasa con Río Seco, muy empujado, no solo por su buena imagen, por la imagen de su candidato a vice en la provincia, sino también por la imagen de Cristina. Hoy te decía, Cristina se metió de lleno, ahí la vemos compartiendo una foto con los dos candidatos, y si querés escuchamos un poco de este spot. ¿Se puede poner el spot, Lean? ¿Lo podemos escuchar? Vamos a escucharlo, vamos a verlo. Hola, neuquinos y neuquinas. Quiero mandarles un gran abrazo y decirles que este 10 de marzo tienen la posibilidad de comenzar la transformación positiva que Neuquén tanto, pero tanto necesita. Les pido que cuando voten lo hagan pensando en sus hijos, en sus nietos y en sus proyectos de vida. Se merecen un mejor lugar para vivir, más justo, más equitativo y con más oportunidades para todos y todas. Ramón y Darío están preocupados y ocupados por lo mismo. Con ellos y junto a ustedes se viene otro Neuquén. Se viene una Patagonia más unida. Y como patagónicos y patagónicas, saben bien que los quiero mucho, mucho, mucho. Un beso enorme. Ramón Río Seco, gobernador. Darío Martínez, vicegobernador.
Bueno, este spot comenzó a circular hoy en Neuquén, lo publicaron en sus redes sociales los candidatos, está circulando mucho por WhatsApp también, y la vemos a la expresidenta senadora absolutamente jugada en esta elección, en la que cree que realmente tiene algo para ganar, porque las encuestas dicen que hay una paridad entre Río Seco y Gutiérrez. Eso, hoy hablé con 2 encuestadores, uno me dijo 1 punto arriba Río Seco, Martínez, otro me dijo 2 puntos abajo Río Seco Martínez, pero digo, empate, margen de error, y me explicaban, yo desconozco cómo es la política interna de Neuquén, pero que vos tenés el 55% de Neuquén capital, después tenés otras ciudades grandes como Centenario, y que en el interior tenés muchos pueblos en los que es muy difícil encuestar, porque son a lo mejor pueblos de 1000, 2000, 500, 600 con 70 líneas de teléfono. Claro. Que ahí puede pesar el aparato del MPN, y la expectativa de Río Seco Martínez es que, dicen, Cristina está con 40 puntos de intención de voto en la provincia de Neuquén, y que por eso, entre otras cosas, es este spot para ver si pueden traccionar. Exactamente. Hay que decir algo también, en la provincia de Neuquén está Vaca Muerta, así que es una elección que tiene incluso estatus internacional, hay interés internacional en lo que va a pasar el domingo que viene en la provincia de Neuquén, y hay que marcar que hay 3 factores que van a incidir en estos últimos días, son 3 factores claves. Uno de ellos, lo mencionaba recién Iván, es el territorio, el dominio territorial del MPN, que hace más de 50 años gobierna la provincia y que por supuesto tiene un despliegue que a la hora de dar vuelta 2 puntos, 3 puntos de una elección pesa muchísimo. Otro factor que hay que tener en cuenta es el tema voto electrónico. Neuquén debuta este domingo con voto electrónico, y hay denuncias o al menos quejas de los opositores, de incluso de Cambiemos, también del Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana se llama en Neuquén, por la pantalla, por la disposición de los candidatos, de las fotos de los candidatos en la pantalla. Y un tercer factor clave que hay que tener muy en cuenta es Jorge Sovich. Jorge Sovich mide unos 10 puntos hoy por hoy en Neuquén, y creen en el MPN que cuando llegue el final del periodo electoral va a pesar mucho el voto útil, y esos 10 puntos se podrían ir hacia el oficialismo provincial. Noé, una breve, así le damos pie a Juli con el tema de Vaca Muerta. El oficialismo nacional y el oficialismo provincial quiso plantear que Río Seco era una suerte de Hugo Chávez Frías patagónico que iba a romper todos los contratos y se iba a inmolar él mismo en el yacimiento Vaca Muerta. ¿Cómo es la relación? Porque yo lo escuché y no escuché eso. Tiene muy buena relación con las petroleras. He consultado a algunos ejecutivos petroleros y todos dicen que tienen buen diálogo con Río Seco. No tendría chances realmente un candidato en Neuquén que no tenga buena relación con las petroleras. No habría llegado a esta instancia de estar cerca de al menos pelear la elección. Juli, me decía el otro día un dueño de una de las empresas que está en Vaca Muerta, que es lo único, junto un poquito con el agro y por supuesto el sector financiero, que está funcionando en Argentina. ¿Camina Vaca Muerta? Camina Vaca Muerta porque tiene una inercia que ella trae. Recordemos que es una de las reservas más importantes de gas del mundo. El gobierno quiso poner en marcha lo que yo estimo que era un cambio de velocidades como para que eso le genere. El plan de fondo es Vaca Muerta nos va a generar con la exportación los dólares que sistemáticamente son la restricción que tiene la Argentina para crecer, digamos. Esta es un poco la ecuación. ¿Qué pasó cuando llegó el Fondo Monetario? ¿Qué pasó fines del año pasado? El Fondo Monetario revisando dice, ¿ustedes están dando subsidios en Vaca Muerta? Sí. En la época de Aranguren lo que se les prometió a las gasíferas es que la extracción de gas nuevo se iba a compensar con un 45% por encima del precio de mercado del gas extraído. Es decir, se les daba un premio muy importante. Vos, yo, todos los que estamos en esta mesa, estábamos financiando a compañías que estaban trabajando en Vaca Muerta porque el gobierno decía, si le aseguramos la rentabilidad, eso al mismo tiempo va a generar mayor inversión. Cuando llegó el Fondo Monetario dijo, no, ustedes no pueden subsidiar a las empresas, a las petroleras, porque directamente si no, no van a llegar al déficit cero. ¿Qué pasó? Hubo que negociar, ya para ese entonces ya estaba Iguacel, y ahí se sentaron a negociar, y hoy están reclamando las petroleras que invirtieron mucho y que el gobierno no les quiere compensar una parte de esos subsidios porque directamente el Fondo Monetario ya hizo que se desactivaran. Eso es lo que demandó Techin, ¿no? Claro, está Techin y también le está afectando mucho a YPF. Es la otra empresa. Lo que pasa es que YPF no va a salir a protestarle al gobierno, pero los balances que va a traer YPF van a estar muy impactados por esto. ¿Por qué? Porque se supone que se invirtió
a cuenta de qué, bueno, de este premio, entre comillas, este subsidio que le iba a dar el gobierno y ahora no está. Ahora vos me decís, ¿era un subsidio lógico? La verdad es que para mí era excesivo, es decir, era $7,5 por millón de BTU cuando el precio de mercado era de $4 por millón de BTU, casi el doble. Es decir, todo el mundo quería venir a sacar gas a Vaca Muerta porque te daban un premio enorme. Ahora pueden alegar derechos adquiridos porque eso es lo que va a terminar siendo un megajuicio contra el Estado. Bueno, hay un reclamo Todo termina así, de Paolo Roca, bueno, por el gobierno nacional, que le dice, yo tengo un cheque que ustedes me tienen que pagar, en definitiva. Pero lo que dicen en el gobierno es, del Fondo Monetario ya nos clausuraron. El dato quizás que se va a conocer en los próximos días, que es muy interesante, es qué argumentan las gasíferas, las petroleras, y por qué es la vehemencia para hacerle este reclamo al gobierno. Bueno, ¿saben por qué? Porque el gobierno les está poniendo ahora un subsidio que está especificado, y lo que dicen en algunos documentos que le han llegado al gobierno es: tenemos miedo que haya corrida cambiaria. Como tenemos miedo que haya corrida cambiaria, nos tenés que compensar cuanto antes. Esto es un bombazo porque la verdad es que en esos términos se supone que son de las principales empresas del país, que la verdad que no están, tienen miedo a una corrida cambiaria. Si conseguís uno de esos para la semana que viene. La semana que viene acá te lo mostramos en cámara, por supuesto. Pero me lo has traído hoy. Es que no sabía que íbamos a hablar de Vaca Muerta, te lo digo en serio, pero en serio. Tenemos listo, ya está la promesa de Guarino, el contrato la semana que viene de una de las petroleras con miedo a una corrida cambiaria. Déjame mostrarte el último dato de Neuquén porque tenemos ahí la foto, la última foto del afiche de Pechi Quiroga. Y fíjate que no dice Cambiemos en ningún lado del afiche, no dice Cambiemos. Desapareció la marca Cambiemos porque, bueno, está pesando mucho en contra de los candidatos. Pero hoy, te digo, ¿no? Esto me parece que machea con lo que te decía de la conversación que tuve con Pechi Quiroga la mañana temprano en la radio, que dijo: hay que separar la paja del trigo, soy un candidato provincial, más o menos con más elegancia que McAllister, que dijo es un poquito complicado estar cerca de Macri, que ahí, bueno, como no fue un hábil declarante, pero viene en esa sintonía. Lo que está pasando en general. Bueno, de hecho, a Neuquén no fueron muchos funcionarios nacionales, el de más importancia que fue el gobernador de Mendoza. ¿Pero puedo pensar mal? Pensá mal. Que el gobierno le saca apoyo a Quiroga para que Gutiérrez tenga más chance de ganarle al kirchnerismo. Claramente que en este escenario lo que le conviene al gobierno es que gane Gutiérrez, que es un gobernador de buen diálogo con él, por supuesto. El viernes va a haber, no sé quiénes son los integrantes, pero una cumbre radical en Neuquén, que van a apoyarlo a Pechi Quiroga en la candidatura, porque se rumoreó en algún momento que era tantas las ganas del gobierno de que gane un gobernador con buen diálogo, en este caso Gutiérrez, ante la posibilidad de que gane el peronismo, que se sugirió que en algún momento podían llegar a pedirle que decline la candidatura. Eso se desmintió rápidamente, pero ante la duda los radicales van el viernes a apoyarlo a Pechi Quiroga a Neuquén. Vamos a seguir con este tema porque además el domingo que viene en vivo, aquí en Hagan Algo, vamos a tener la cobertura de las elecciones en Neuquén, ciudad en realidad, sí, ciudad y provincia, donde estuvo Axel Kicillof, hace unos días, antes de ayer, estuvo Axel Kicillof así, esto también vamos a hablar con él. Gaby, uno de los temas del día que tiene que ver con el conteo de votos, esta batalla millonaria entre Indra y Smartmatic. Entre las empresas, claro, hay otras más, pero vamos a repasar todo este proceso a ver cómo viene. El recuento provisorio es lo que ocurre el día de la elección. Básicamente es cómo se transmite la información del resultado electoral a partir de los ya archiconocidos telegramas que cada una de las mesas emiten para contabilizar. Eso, históricamente, lo hace una empresa privada, que en este caso era Indra, la que siempre se alzaba con la licitación para hacer este conteo provisorio, y después los resultados van a la justicia electoral, que si ve alguna irregularidad o ve alguna cuestión que tenga que valorar, hace lo que es el conteo definitivo, que es el único que tiene valor legal. El otro tiene valor informativo. Ahora bien, esto se hace y se hace con el actual sistema. Por lo tanto, lo que hubo es una licitación, precisamente para encargar a la empresa que se va a hacer cargo de este asunto. Ahora, lo que hizo el gobierno fue dividir en tres el proceso. En lo que es el escaneo, para evitar... vos hasta ahora tenías determinados centros donde se escaneaban los telegramas y se mandaban al centro de cómputos. Eso a veces demoraba, como ocurrió, por ejemplo, en las elecciones de 2017, porque las escuelas, digamos, el personal del correo tenía que pasar a buscar el telegrama, llevarlo hacia el centro de digitalización y después recién transmitirlo. Bueno, a partir de ahora, el gobierno dijo que cada centro de votación tiene su propio escáner. Esto lo pone el Ministerio de Educación. Pero ya licitó lo que es el software de digitalización. Ese software de digitalización lo ganó la empresa Smartmatic, que es la empresa que está
digamos, pisando muy fuerte en el tema de elecciones a nivel regional y que además viene de una historia muy fuerte vinculada a Venezuela. Por eso había incluso hasta señalamientos sobre si la empresa era chavista, no era chavista, Bueno, no, tenía alguna relación. Quiero recordar que, si no fue en la BBC, que hicieron un informe sobre Smartmatic, en la que determinan la relación de, creo que era Jorge Rodríguez, el titular del Comité Nacional Electoral, con la empresa Smartmatic, que al margen de las relaciones políticas, que pueden tener muchas y varios, por decirlo en un lenguaje llano y que se entienda, la chocó toda en el Congo. Sí. Smartmatic. claro, sí, se la fue un puso de sombrero. escándalo. Tuvieron Un problemas escándalo. y lo que dicen, bueno, de la empresa es que no, que ellos tienen un dueño que es londinense, que la empresa está ramificada por todo el mundo y que es la más importante a nivel electoral y que van a ser básicamente competitivos en precios. Desde Indra, ¿qué están diciendo? Básicamente no pueden hacer este software, no pueden digitalizarlo y no están acostumbrados a lo que es el sistema de carga electoral en la Argentina. Ahí está la pelea básicamente por lo que es el procesamiento. Esa es la parte de la licitación que se va a abrir el próximo 8 de marzo. Ahí se van a abrir las ofertas técnicas y se va a ver qué pide cada empresa con respecto a la cantidad de dinero. Estamos hablando de 30 millones de dólares aproximadamente, porque la última elección costó alrededor de 23 millones de dólares, básicamente. Gaby, te Es pregunto... en dólares el contrato, se los Bueno, aclaro. ¿es en dólares? Es en dólares. Te pregunto porque desde... en Smartmatic entiendo que el contrato es en dólares y dice, si yo no estoy equivocado, te lo pregunto a vos, en Indra, que para Indra sería, como tiene ya personal en Argentina, gente en Argentina, etcétera, sería especificado. Es que los dos van a ser pagados en pesos, pero el contrato es en dólares, Ok. al tipo de cambio que corresponda. Y te agrego otro dato, porque la licitación la hace el Correo Argentino, que es estatal. Bueno, vía el Ministerio de Modernización y demás, y barra monitoreando como un dron sobre todo este proceso. Ahora bien, los tribunales que se instituyen son Civil y Comercial Federal. ¿Por qué? Porque dicen que son entre privados. ¿Sí? O sea, que el correo versus las empresas para definir cualquier cuestión a nivel judicial. Y lo que llama la atención es otra parte, porque dijimos que el escaneo se lo queda Smartmatic por 1.3 millones de dólares, que es básicamente el software para escanear desde cada uno de los centros de votación. El procesamiento es mucho más complejo, por eso es una licitación mucho más cara. Ahora, originalmente, en la licitación general, lo que había era un segundo proceso, un segundo software que era de trazabilidad. Correcto. Ese software de trazabilidad iba a indicar qué funcionario del correo, a qué hora, qué autoridad de mesa, en qué momento había tomado contacto con esas actas de votación. Dotado de mayor transparencia. En todo momento ibas a tener todo un recorrido y trazabilidad sobre cómo esa urna había sido contabilizada en todo este proceso. Bueno, sorpresivamente el gobierno tachó trazabilidad del asunto y lo dejó afuera, básicamente para sin motivo, digamos, sin motivo aparente, pero había algunos que ya incluso lo querían ofertar por ese tramo. Ese desapareció de la licitación de ese tramo. Gaby, te hago una pregunta a propósito de... primero, hemos hablado mucho y yo manifiestamente estoy en contra de yo creo, digamos, en Argentina hay algo que funciona relativamente bien, que son las elecciones. Cómo se organizan las elecciones y cómo se cuentan los votos. Digo, no funcionan muchas cosas bien en este país, eso funciona relativamente bien. Por eso a mí el voto electrónico me parece una mala idea. Y hacer este tipo de cambios, que entiendo lo que vos estás diciendo, sería un cambio fuerte en un año electoral, no sé si el año que viene, a lo mejor sí, en un año electoral, no sé si me parece una buena idea. Y más suspicacias me genera cuando leo... no sé si esto es normal, eso le quería preguntar a Gaby, le quiero preguntar a Noé también. Adrián Pérez, que es el secretario de Reforma Política, dijo, yo no tengo nada ni a favor ni en contra de Indra. Lo que digo es que lo razonable haya competencia, hay varias empresas que se han presentado y veremos cuál es la que termina ganando en función de los precios. Y voy a decir algo súper antipático para la gente que está del otro lado. Yo creo que está bien gastar guita en elecciones. Pero por supuesto. Creo que está bien gastar guita en partidos políticos y creo que está bien gastar plata en elecciones. Que el precio el costo que nos puede salir a ahorrarnos plata en elecciones Es altísimo. es carísimo. Claro. Ahora, debe haber un contraargumento a lo que yo estoy diciendo.
Sí, hay que ver cuánta es y si efectivamente demandan los software, que en realidad esto es básicamente es un programa de computadora. Pero son Y que confiables, Gaby. Digo, teóricamente sí, están auditados, digamos, están auditados y sobre todo están auditados por los partidos políticos después, que reciben copias de todo lo que ocurre. Por eso hay que dividir los planos, ¿no? Este es un plano de una guerra empresarial precisamente por la cantidad de dinero que hay en juego y sobre todo por una porción de mercado, que es importante, el de Argentina. Después hay otra discusión, que es el sistema de votación y cómo se contabiliza, porque a la licitación se van a presentar varias ¿Cuándo empresas. es esto? La El fecha... 8 de marzo es la apertura de los pliegos técnicos. Viernes. Pero, sí, exactamente. Va a estar, obviamente, Indra, obviamente Smartmatic, va a estar Magic Software Argentina, que es la que contabiliza el tema de la boleta única electrónica, Claro. y además tiene en varias provincias también actividad, y hay otras como Thomas Gregan Sun, que es en realidad una empresa que viene de afuera, viene de la onda medio de Colombia y demás, que viene a instalarse y ya por lo pronto el mismo representante legal representa al equipo de polo de las Monjitas. Tú mirás, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? No tiene absolutamente nada que ver, simplemente lo traigo a colación porque es un dato. Valorable. ¿Cómo se llama el equipo de polo? Las Las Monjitas. Monjitas. ¿Hay alguna razón? No sabemos. No se sabe. No, vos decís el Necesitamos un dueño periodista. de... No, el representante representante en la Argentina de Thomas Gregan Sun es Las Monjitas. también el No. representante técnico de... Se sorprendió Kicillof. Mira lo que te digo, ¿eh? Se ríe, ¿no? Le llamaste la atención. Gaby, gracias, Señor, Guarino, el ajuste encubierto. Sí, vamos a hacer la tarea. Por favor, Sí. le pido. Yo me tengo que bajar un poquito acá los Pero usted pantalones. trajo- Tengo una cosa Venga, venga. bravísima, la Vamos, verdad. vamos. Tengo que ir al baño, además. Dicho sea de paso. supongo que me tendré que cruzar y así Sí, estamos pero crucese, no pasa nada. frente a frente. Vemos acá a los 4 auditores de la economía argentina. Bueno, a ver, ¿qué ha pasado? Ha pasado cosas que han dicho quienes de alguna manera están mirando con atención qué sucede en economías recesivas, no solo en la Argentina, sino también en otras partes del mundo, cuando la solución que de alguna manera se trae desde el punto de vista del recorte de los gastos es directamente achicar lo que se llama el déficit. Es decir, vos vas a ir a buscar que se reduzca el déficit, el gobierno se compromete a gastar menos y cuando gasta menos, ¿cuál es el impacto que tienen las economías? Que se achican generalmente. Digo, es un milagro que una economía se expanda si los gobiernos dejan de hacer lo que se llama inversión pública. Correcto. Hacer puentes, hacer autopistas, generar otros incentivos para que la economía produzca y además darte una señal a vos para que también vos inviertas. O sea, que haya inversión privada y haya inversión pública. Bueno, ¿qué ha pasado? Vamos a hacer es un pequeño resumen, tratamos de no incorporar muchos datos técnicos. El gobierno recaudó menos de lo que se esperaba. Un Estado, un gobierno tiene determinada cantidad de ingresos. El ingreso más importante siempre es la recaudación impositiva. La ecuación es muy sencilla, digamos. Si vos tenés más actividad económica, se supone que hay más emprendimiento, se supone que, no me gusta hablar de emprendimiento, pero bueno, vamos a dejarlo. Pero metele. Pero se supone también que al mismo tiempo se pagan más impuestos, es decir, sube la recaudación. ¿Qué pasa cuando la economía se achica? Porque eso es lo que está pasando, la recesión económica es que la economía se va achicando, que se termina recaudando menos. Entonces, el gobierno recaudó menos de lo que se esperaba, 18 puntos del producto en lugar de 19, es decir, con un compromiso por el otro lado de ¿qué? De que haya una especie de déficit cero. Sí, claro, que es lo que había acordado con... Era más que cero, era medio punto en realidad, ¿no? Hay un margen, Hay un digamos. margen. Uno supone que no van a terminar cumpliendo el déficit cero, Exacto. porque obviamente, hay cuestiones que están pasando como esta. ¿Qué pasa en 2019? Ya tenemos un punto menos 2018. En 2019 prevé ingresos por el equivalente a 20%, 20 puntos del Producto Bruto. Es decir, voy a ganar 20 puntos, eso lo voy a usar, ¿para qué? Para compensar los gastos que tenga, voy a tratar de cerrar con un déficit cero. Bueno, ¿qué se está estimando? Que va a estar 2 puntos por debajo de lo que efectivamente se estimó en el presupuesto y lo que se le comprometió al Fondo Monetario Así, con Internacional. suerte llegaría al 18%. Con suerte, y esto, ¿qué va a ser importante de acá? Bueno, ¿qué nivel de recesión tengas en la economía argentina este año? Vamos a hablar esto, entre otras cosas, en instantes con Axel Kicillof, que ya está aquí con nosotros. Bueno, vamos del otro lado de la ventanilla, digamos. ¿Qué pasa con el recorte del gasto primario que vos tenés que compensar? Bueno, es que efectivamente, si vos lo que te comprometiste es a cerrar un déficit cero, pero por el lado de los ingresos no cumplís, inmediatamente, ¿cuál es la otra alternativa que tenés? O pedís plata prestada, algo que está vedado para la Argentina, o tenés que ir a achicar en las cuentas, claro, la tijera. Entonces, ¿de dónde voy a cortar? Y esto es muy interesante. 6 de cada 10 pesos del presupuesto se ajustan automáticamente por inflación. Es decir, no solo no podés ajustar en términos nominales, sino que se ajustan hasta por ley. Todos los gastos de seguridad social ocupan un porcentaje muy importante del presupuesto y por ende ahí no podés tocar, ¿no? Es decir, el recorte adicional
cae sobre ¿qué? Sobre el 40% del restante del presupuesto, es decir, de mis gastos, 60% no puedo tocarlo porque incluso va hacia arriba por ley y por otro lado tengo que tocar el 40% restante. Vemos la que viene porque empezamos a desglosar, nos preguntamos, bueno, ¿a dónde vamos a recortar adicionalmente? Todo esto todavía no está en el presupuesto, hay que decirlo. ¿Cómo es no? decir, no, hay un estimado de recorte, pero Sí. esto es lo que va a tener que hacer el gobierno, lo que se están preguntando, para tratar de cumplirle al Fondo Monetario Internacional. Ahora, la pregunta para nosotros, y como decíamos anteriormente para Axel Kicillof, es ¿cómo funciona una economía de esta manera y cómo va a tratar el gobierno de ganar elecciones con un ajuste de esta naturaleza? Pero yo entiendo que tiene que ver, digamos, como el anverso del hagan algo, del plan hagan algo que nos contabas anteriormente. Exactamente, claro. Del otro lado lo que está es el estímulo al consumo con partidas que estaban previstas, como ajustar antes de tiempo la asignación universal y otras cosas. 15%, fíjate, a ver, va a recortar en salarios públicos, porque digo, esto no es dar ideas, no estamos haciendo apología de nada acá. Digamos, lo que estamos revisando son los 3 rubros más importantes del presupuesto, de ese 40% restante. Salarios públicos, 15% del gasto primario corresponde a los salarios de empleados públicos. Como venían el año pasado, les recortaron en términos reales 10 puntos y este año nuevamente la estimación es que se ajustaría en torno al 20-25% nominal, es decir, te subo el salario 25% contra una inflación de ¿qué? No menos del 35 al 40%. No menos del 35 este año. No menos del 35 al 40%. 28 dice el gobierno. No, bueno, pero lo fue subiendo porque Sí. el estimado en el presupuesto es 23. Hoy ya algunos te dicen que están cerca del 28, pero las consultoras, ni siquiera las más alejadas del gobierno, las más Sí, cercanas, ya están pensando en un piso de entre el 30 y el 35%. Nosotros, como no nos está viendo nadie, Sí. yo lo que digo es, las previsiones son por encima largamente del 35%. Largamente del 35%, porque va a haber ajustes en las tarifas de servicios públicos, porque va a haber presiones muy probablemente sobre el tipo de cambio y eso te dispara nuevamente lo que son algunos indicios de parámetros hacia arriba. Entonces, no vas a tocar salarios y algo voy a tocar, pero estaba previsto en el presupuesto, es decir, eso por ahí no puedo recortar. ¿Qué pasa con los subsidios? Pasarían a representar 2 puntos del Producto Bruto en 2018 a 1,5 en 2019, es decir, vas a hacer un recorte que queda bastante acotado. Ya se anunciaron incrementos en las tarifas, esto es como el reverso de esto, es decir, el Estado deja de poner, pero al mismo tiempo empiezan a pagar lo que son los usuarios. Sí, de hecho, vos lo comentabas, me acuerdo cuando hicimos el programa Sí. especial de la corrida, aquella corrida en septiembre creo que fue, que vos decías, no solamente las tarifas ahora van a subir por el achique de subsidios, sino que también por la devaluación. Entonces tenés como 2 caminos distintos Sí. para que siempre estén subiendo las tarifas. Claro, ¿cuál es la idea del gobierno? Y ya vamos a lo que va a ser la partida que efectivamente para mí tiene todas las chances del recorte. La idea del gobierno es una carrera de velocidad, es decir, vos tenés una inflación que va a ir subiendo, pero al mismo tiempo el gobierno planea inyectar todos los recursos ahora en los primeros meses y que las provincias también inyecten los gobernadores para buscar la reelección, que haya un gasto público vinculado con la recomposición del poder adquisitivo. Lo que pasa es que eso en términos reales te va a impactar un poquito. Por ahí hay alguien que va a recomponer su poder adquisitivo brevemente, es como una ventana que se abre y que después en determinado momento, probablemente después de las elecciones, vuelve a cerrarse, porque la inflación sigue su curso y en definitiva vos tampoco es que te van a aumentar permanentemente Pero vos decís el que salario. puede llegar con un mínimo, aunque sea Sí. va a haber una detención de la caída en poder adquisitivo a las elecciones. Yo creo que claramente sí, digamos, ¿por qué? Porque ahora llegan las negociaciones salariales, el gobierno presiona a los sindicatos para que cierren lo que son acuerdos a cuenta de las paritarias, pero para que la plata esté en el bolsillo de la gente ahora, y además las presiones son para cerrar hacia arriba este año, es decir, no para pelear tan abajo Claro. en lo que son los incrementos. No te olvides que el gobierno no paga nada de todo eso, es una presión extra a los sindicatos para que peleen, pero terminan pagando las cámaras Sí, patronales, exacto, es decir, sin no es duda. dinero del Estado. Bueno, ¿dónde están las chances de recorte fuerte? En los gastos de capital. Traduzca. Lo más Obra importante pública. de esto es obra pública, inversión pública, llamarlo como quieras. Retrocederían nominalmente 12%, pero en términos reales, en comparación con lo que se viene erogando en lo que son gastos de capital, casi 40%. Es decir, el
gobierno va a usar la tijera en lo que es obra pública. ¿A quién le pega lo que es obra pública? Bueno, claramente digo, le pega a aquellos sectores que en gran medida están atados, formal o informalmente, a lo que es esto, que es la carta que generalmente tienen los gobiernos, ¿no? Desde el punto de vista económico, cuando vos haces un desembolso importante para la obra pública, rápidamente se activa la actividad económica. Exacto. Cuando lo sacás, rápidamente se cae. Bueno, que entre otras cosas fue el gran activo que tuvo Cambiemos para ganar en 2017, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires. Sí, así es. Bueno, este año, al menos la orden del gobierno para los gobernadores que tienen en marcha obra pública, pero también a nivel nacional, es terminemos lo que arrancamos, pero no empezamos nada nuevo, y esto redunda en un recorte importantísimo. Juli, gracias. No, Vamos a seguir este tema y mientras tanto me voy a sentar con Axel Kicillof. Les cuento que el tema de Gaby Morini generó un quilombo grande, por lo menos acá en el teléfono, alertó a alguna gente, así que vamos a seguir con este tema. Perdón, ¿cómo le va? ¿Cómo andas? ¿Qué ¿Cómo dice, andan? diputado? Bien. ¿Cómo andamos? Bueno, la idea lógica sería cómo se pierde con un gobierno que va a hacer un recorte como el que decía Julián recién, pero yo tengo más una pregunta, es ¿cómo le gana la oposición a Cambiemos, que sigue siendo, esto es una pregunta casi editorial, muy competitivo todavía? Mira, yo vi últimamente algunas encuestas, no sé si vos estás viendo otras, donde la popularidad del presidente, la imagen positiva, la aprobación, que antes, bueno, al principio del gobierno estaba en 60, 60 y pico, bajó a 30 y ahora está abajo de 30. Esta es más o menos la situación En que yo 30 observo. puntos, sí. Sí, Intención de un voto. gobierno que... No, te hablo de imagen positiva, es decir, un gobierno que tiene un rechazo fuertísimo. No es que el gobierno, lo de competitivo deberemos verlo. Yo por ahora lo que veo es un poco lo que se observa en la calle, lo que se vio el otro día en la Cámara de Diputados. La verdad, una puesta en escena. Trajeron gente a las tribunas de arriba, que estaba todo el tiempo gritando, insultando a los diputados de la oposición. Nunca habían traído gente. Macri hizo un discurso muy agresivo. Trataron como de impostar que estábamos nosotros insultando al presidente. Bueno, todas puestas en escena. El marketing político ya desplegado de una forma increíble. Esa es una de las apuestas de Cambiemos. Leía que no cayó bien el discurso. Yo creo que hay muchas cosas que dijo sobre la economía, que es un desastre, de la que no pensaban hablar, que son directamente una tras de otra, una sarta de mentiras. ¿Por qué crees que habló de economía? Porque yo tenía la misma información, le decía a los chicos fuera de aire que había hablado con gente de Hacienda, que me habían dicho, a nosotros no nos pidieron números. No, se ve que no. No, pues yo decía, pues los iban a inventar, Y sí. finalmente. Y sí, no, dijo que los primeros 2 años iba todo bárbaro, cosa que es mentira. 2016 fue un año pésimo y 2017 llegó a recuperar a gatas lo que había perdido 2016. O sea que la verdad mintió, 700.000 puestos de trabajo. Qué sé yo, mostró la cara, creo yo, más desastrosa. A esto digo mis condolencias para el presidente y su familia, ¿no? Pero mostró la cara más desastrosa de estas puestas en escena que arman. Y me parece que se disponen en 2019, este era el plan antes de la corrida y antes de la llegada del Fondo Monetario, es repetir un 2017, que fue un 2017 de anabólicos económicos, marketing económico. Yo quiero mencionar las medidas para que estén alerta, ¿no? Porque 2017 todos dicen, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, la economía terminó creciendo un poco, pero ¿qué hicieron? Plancharon el tipo de cambio, un intento que ya se nota que están tratando de repetir, 5 millones de crédito a UH y a jubilados, obra pública, relanzaron la obra pública, congelamiento tarifario durante hasta prácticamente desde marzo hasta después Exacto. de las elecciones, cláusula gatillo para los salarios. Y bueno, y hoy el diario La Nación anunciaba en tapa, que yo vi la tapa primero, el gobierno anuncia medidas para atenuar la crisis. Bien, reacciona ante la crisis económica, cosa que no dijo en el Congreso, ni habló de la crisis económica, habló de echarle la culpa al gobierno anterior, a la crisis mundial, y después al gobierno que viene, porque como van a perder, aparentemente las inversiones no vienen porque el gobierno que viene va a ser malo. Una cosa así, la verdad que es papelón, un gobierno que no se ha hecho cargo nunca del desastre económico que hace, pero planteaban un 2019 de anabólicos. De nuevo, hoy el diario La Nación anuncia atenuar la crisis, uno lee para adentro, por lo menos en la edición online, decía, para mejorar la percepción económica. Sí. O sea que claramente lo que están planteando es alguna forma de ocultar la realidad por un tiempo hasta llegar las elecciones. Bueno, pero hoy hablaban de 80.000 millones de pesos en crisis, en créditos. Vos pensás que el jubilado
no llega a fin de mes y la UH. Entonces le van a poner un crédito. La vez pasada la tasa fue 44%, Sí, hay que ver sí, qué tasa. usuraria. Entonces le dan una masa de dinero para que pague la factura de luz, el changuito, y no llegue tan de mal humor. Yo espero que la sociedad esté más madura y que no puedan repetir el desastre que hicieron en 2017. Pues terminó eso y plantearon la reforma laboral, la reforma tributaria, la reforma, o sea, acelerar el ajuste, volvió el tarifazo. Ahora, Axel, perdóname, si el experimento de 2017 dio resultado con esta suerte de medidas contracíclicas, si querés llamarle como vos quieras, ¿por qué no daría resultado este año? Porque lo de confiar en que la sociedad pueda detectar que ese dinero en el bolsillo que tiene puede ser a cuenta de futuros ajustes, es una sofisticación que no necesariamente se le puede dar a la gente. Mira, me parece que ya el carácter... En 2017 estaba en discusión de qué se trata este gobierno y a qué vino a la Argentina. Entonces me parece que, como ellos hicieron una campaña electoral tan mentirosa, que dijeron venimos a crear empleo de calidad, subir las jubilaciones, el 82% móvil, venimos a sacar el impuesto a las ganancias, venimos a que no pierdas nada de lo que tenés y mejores encima de eso, a la revolución de la alegría, podemos vivir mejor. Todo eso, esas fueron las promesas electorales. 2016 empezaron el ajuste, 2017 suspendieron un tiempito el ajuste a crédito para llegar a las elecciones, pero me parece que 2018, ni bien terminó el proceso electoral, bueno, pisaron a fondo el acelerador del ajuste. Y Macri estuvo reunido el otro día con, si no me equivoco, fueron Broda, Cavallo, no sé si leíste la noticia. No. No, porque la pusieron chiquita, eran para un público en particular. Estuvo Broda, Cavallo, Danilo Pastore, y no me acuerdo, yo me voy a acordar uno más, economistas muy ultraliberales, que salieron de ahí a decir, bueno, Macri nos prometió que gana las elecciones, y ahí sí viene el ajuste profundo que no hizo estos 4 años. Como vemos lo que ha sido el desastre en la industria, la pérdida de empleo. Me parece que el crédito del gobierno, incluso con el maquillaje electoral, incluso con maquillaje económico, ya el jubilado que recibió el crédito anterior, después lo tuvo que pagar. Ahora le van a dar un crédito, es cierto que puede mejorar un poco, incluso, vos fijate lo paradójico de todo esto. El gobierno en 2017 largó obra, puso algo de plata en el bolsillo de la gente, permitió con la cláusula de gatillo que el salario no perdiera tanto y la economía reactivó, con lo cual lo que estamos viendo en una especie de globo de ensayo es que el problema que estamos teniendo es la política de Macri. Problema económico, Es claro. la política económica. Juli Guarino tiene una pregunta para Axel. Kicillof, la pregunta es, usted recién decía, el tipo de cambio lo van a dormir o lo van a dejar congelado, digamos, y de hecho el gobierno en las estimaciones que tiene o en los modelos que tiene, el término es excesivo, ¿no?, el tema de los modelos, la primera en principio las premisas es el tipo de cambio no se tiene que mover o tenemos que adoptar la estabilidad monetaria. La pregunta ahí es, ¿va a poder hacerlo teniendo en cuenta que hay fuga de capitales? Es decir, que los dólares en general se están yendo de la Argentina, 2.000 millones aproximadamente por mes, y por otro lado, ¿va a poder sostener solamente con la tasa de interés, que es un argumento que cuanto más alto, a veces más efectividad pierde? ¿Va a poder sostener eso? Mira, esto es algo que hablé con los representantes del Fondo Monetario. Me parece que todo el programa económico de Macri se resume a que no haya corrida y que no haya default. Eso es lo que están tratando de asegurar con el crédito del fondo y estas reglas monetarias. Pero la fragilidad financiera que generan es enorme, es extraordinaria. De hecho, yo creo que hay riesgos, hay fuertes riesgos. Yo no quiero ser de los que vienen a vaticinar algo. Leía en el diario algunos economistas que dicen va a haber corrida, no va a haber corrida. No me quiero poner ahí. Lo que sí quiero decir es que discutiéndolo con seriedad, el gobierno ha generado un esquema donde cada vez que sube la tasa de interés no solo mata la economía real, la economía de las familias, de las pymes, de los productores agropecuarios, sino que además genera un estímulo a la timba financiera enorme que se puede revertir por hechos internos, por hechos externos, por incertidumbre electoral. Yo creo que el más grande riesgo que puede tener un inversor en la Argentina es que gane de nuevo Macri. No es lo que dicen los inversores. No, sí, yo hablé, también me reuní con inversores, sí. Me parece que, no sé si en términos comparativos yo lo digo, pero sí, están muy preocupados por la impericia, el desastre que ha generado Macri, porque eso no hemos tenido que ver nosotros. No, pero perdón, si el kirchnerismo vuelve, yo leí
que van a armar organizaciones paraestatales de violencia política ciudadana y varios etcétera más. Lo leí en perfil al publicista del gobierno, a Jaime Durán Barba, vaticinando punto Mira, por me punto. parece No sé si leíste espantoso que un ciudadano peruano venga a ser ecuatoriano, de Bueno, donde que opine sea. lo que quiera. No, es un no, país no. amplio. No, pero me parece que un extranjero venga a acusar a la... no, yo no tengo obviamente con los ecuatorianos amor y con los sudamericanos en general, pero me parece un exceso, ha cometido un exceso tremendo. Es pichetista esto. No me gusta, no, lo quiero decir muy claro, me parece que es asesor de Macri, que tiene un rol en el gobierno, pero que está acusando a la principal fuerza opositora de cosas que son mentiras, que él sabe que son mentiras, me parece que agita fantasmas para generar climas políticos de miedo, bueno, algo que saben hacer muy bien. Yo creo que, y lo ha mostrado el presidente el otro día en esos gritos mal actuados, feos, ¿no? ¿Dónde está la violencia? ¿Dónde está el enojo? Incluso dijo, no voy a responder a los insultos, nadie lo había insultado, mirá que estaba ahí, nadie lo insultó, nadie le dijo nada. Me parece que él esperaba que saliera el cantito que ocurre en la calle, en las canchas, pero no salió el cantito ese. Me parece que están armando ese clima, me parece que es muy peligroso, incluso es muy peligroso para el propio gobierno. Mirá si el gobierno empieza a instalar la idea de que sin ningún dato, solo para agitar un fantasma, que si gana otro en 2019 no va a pagar la deuda, se va a ir del Fondo Monetario y va a armar guerrillas, que dijo. Sí, algo así. Bueno, cualquier delirio de ese tipo. Mirá si alguien le cree, no piensen que la corrida o el desastre financiero va a ocurrir cuando gane ese gobierno. Va a ocurrir antes, por el miedo que con una elección tan reñida y las encuestas tan reñidas. A mí me parece que a nosotros nos toca hacer otra cosa, me parece que ya está claro el perfil electoral que quiere tener el gobierno. Quiere sembrar el miedo en la ciudadanía, perseguir a los opositores, seguir con su agenda de persecución judicial. Bueno, esto ya lo estamos viendo, y al mismo tiempo volcar un poco de plata, ni siquiera genuina, sino a crédito, y suspender algunos programas de ajuste hasta que pasen las elecciones para generar un clima mejor. Nuestra obligación es decirle nosotros lo ponemos ahí, a todos los argentinos, ¿no? Lo hayan votado a Macri y hoy están muchísimos decepcionados, enojados, angustiados, que hay otro camino, hay otras cosas para hacer. Este desastre, incluso el maquillaje, el marketing, todo lo que arman, es una puesta en escena que por detrás de eso lo que está pasando es que se están generando problemas muy graves a futuro que hay que abordar este año. Este nivel de endeudamiento, la pérdida de puestos de trabajo, la destrucción de industria, la destrucción de tejido productivo, es muy grave y muy difícil de recuperar después, hay que detenerlo este año. La cuestión electoral, Cristina candidata o no, ya sé que es un lugar común, parece el día de la marmota, el cristinocentrismo está hace mucho tiempo instalado en la política argentina y seguramente va a seguir este año. Lo conversamos en instantes con Axel Kicillof.